Y otra mesa nos convoca aquí en Telegrafo Federal. Buen día Mariano, buen día Javi, buen día nuestra invitada de esta mañana, Rafaela Alcoba, que es titular de ATE y CTA de nuestra ciudad de Río Cuarto. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre distintos temas de la actualidad. Y bueno, y el primer de los temas que vamos a tocar, un tema bueno que ha generado mucha tristeza en muchas familias, el tema del despido de muchos trabajadores. Bueno, desde el gobierno dicen que es una revisión, desde otro lado dicen que no, son despidos de 70.000 trabajadores de distintas instancias públicas. Ya algunos han recibido ya la notificación. Bueno, contame vos, desde ATE y CTA también, la mirada que tienen de esta situación. En realidad, dentro de lo que es el ámbito estatal, se viene viviendo una situación de angustia muy grande desde diciembre a esta parte, porque las amenazas de despido, las amenazas de revisión de contratos, se dan en una situación de incertidumbre. Hace 5 minutos estaba esperando entrar aquí y nos llegó un listado de despidos en Andis, en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde hay una compañera de Río Cuarto que ha sido despedida, que se suma ya a la lista que se despidieron hace 15 días atrás. Entonces la angustia no es solo por la fuente de trabajo, y en esto que lo que venimos remarcando permanentemente, es por la falta de políticas públicas y las políticas que van quedando devastadas. La Agencia Nacional de Discapacidad se ocupa justamente de todo lo que es el transcurso de una familia con un niño, una niña con discapacidad, que pueda acceder a una pensión, que pueda acceder a la educación, que pueda acceder a todo lo que ese mundo implica. Bueno, hoy el Estado decidió destruirlo. Acabo de ver, y es horrible, se los puedo asegurar, tener que estar mirando listados como si estuviésemos en una época en la que ya la pasamos y que ya dijimos que no la queríamos volver a vivir. Y la verdad que, y en esto del manejo de incertidumbre, es esto, es compañeros y compañeras que se enteran que se quedan sin trabajo cuando se les corta el sistema. Ni siquiera se les llega una notificación formal, un aviso de recursos humanos. O sea, ¿cómo es el aviso? No hay avisos. Ah, no hay avisos. Las compañeras la lista esta que vos decís que aparece. La lista que apareció, en este caso, Andis, viene apareciendo con una lista que hoy, quienes miran la lista saben que ya mañana, que la semana que viene no tienen trabajo. Hoy último día hábil del mes de marzo, contratos que se vencían, por eso... Por eso estos días de Semana Santa. Por eso ATE lanzó una jornada de lucha en el día de ayer, porque sabíamos que hoy va a ser un día tremendo dentro del Estado, y van a ser unos días tremendos hasta la semana que viene. Pero en el caso de las compañeras de ANSES que fueron despedidas el viernes y que están en proceso de reincorporación, eso, han restituido. Sí, una fue restituida y creo que el otro caso estaba en vías. Tenía la tutela gremial, sindical. Claro. Pero las compañeras estuvieron trabajando y el viernes a las 2 de la tarde se le cortó el sistema. Ese fue su aviso de despido. Violento para la persona que está en esa situación, es muy violenta. Y después lo que estamos viendo es esto, es el desguace y la desarticulación de un Estado que garantiza el acceso a derecho con un millón de falencias, pero que lo tendríamos que resguardar, que lo tendríamos que enriquecer, que lo tendríamos que nutrir. Bueno, hoy estamos a un camino totalmente opuesto a lo que venimos marcando hace rato. Esa lista, esos nombres, ¿son arbitrarios según tu Totalmente, opinión? No tienen ningún tipo de lógica en el análisis. Esta suerte de análisis que se anunció de los 70.000 contratos no existe. No existe porque, de hecho, después te encontrás con compañeros y compañeras que tienen que ser restituidos o porque están en un proceso de una enfermedad de largo tratamiento. Casos de licencia de maternidad. Casos de licencias gremiales. O sea, claramente no hay un análisis. Esto es una cuestión de ajuste que se realiza sobre los trabajadores y las trabajadoras con un mensaje que se pretende transmitir y con esta demonización que nos pretenden hacer a los trabajadores estatales de que es culpa de los trabajadores y las trabajadoras la situación económica que estamos atravesando. Y que no puede haber tampoco 70.000 ñoquis en el Estado. Digo, no los hay. Y te puedo asegurar que los hay, porque supuesto, tampoco vamos a... Sí. Los hay. Te puedo asegurar que son los que no se van a ir. ¿Cuál es la... ¿Cómo toma esto ATE ante la... Porque digo, ustedes saben cuáles son los ñoquis. Sí. Bueno. No, a veces sí, a veces no. No estamos en todos los lugares. No, bueno, pero digo, preguntando vos te das cuenta quién es el que viene a trabajar y quién no.
¿Qué hace ATE al respecto con eso? Mira, esa misma pregunta se lo hizo una periodista que trabaja con la ANATA, Rodolfo Aguiar, en el día antes de ayer. Y la verdad es que es responsabilidad del Estado hacer el seguimiento a través de recursos humanos. Existen áreas de recursos humanos que deben garantizar justamente ese seguimiento. No es la entidad sindical. La entidad sindical está para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y si hay que denunciar, vamos a denunciar a aquellos políticos y a aquellos funcionarios que terminan encubriendo. ¿Va en detrimento de ustedes eso? Exactamente, pero ¿sabes qué? De 100 debe haber una persona que no va a trabajar. Ahora, a los que se castiga es a solamente 9. Sí, bueno, no creo que sean 101, yo creo que son más. No. Yo creo que son muchos más. Pasa que también yo creo que han caído, Rafaela, y esto malamente, en determinados clichés o frases hechas de que el trabajador del Estado no trabaja, es un vago, que los habrá como en todos lados, ¿no? Y como en todo ámbito público, privado, oneroso, menos oneroso, lo que sea, pero se ha generado la idea de que, bueno, el trabajador estatal es un vago y cobra y no hace nada y está panza arriba esperando que le depositen el sueldo, ¿no? Sí, ha sido una perfecta tarea de los gobiernos, no solo de sino de muchos gobiernos que han hecho, que han trasladado ese mensaje permanentemente. Lo vimos con el gobierno de la provincia cuando avanzó con los despidos en el mes de enero con las trabajadoras de salud, con las trabajadoras enfermeras de salud. Sí. Salieron a decir porque el motivo era el uso excesivo de licencias y cuando se pusieron a hacer un análisis a raíz de los reclamos que hicimos los sindicatos, de las 10, 9 tuvieron que ser reincorporadas porque había sido una mentira del gobierno. Entonces, sí, pasa claro, en todos los ámbitos. Todos los gobiernos han sobredimensionado el Estado. No podemos no reconocer que el Estado ha ido creciendo, sobredimensionado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa sobredimensión del Estado? Nosotros y nosotras lo que vemos es que no hay una sobredimensión del Estado. Lo que hay es falta de políticas públicas. No, bueno, pero si vos vas a PAMI hoy y todo el mundo, o ANSES, lo decían los propios compañeros de ANSES, lo vienen diciendo, se necesita más personal para poder dar respuesta rápida. La gente se queja en la puerta de ANSES por la demora en la atención. Ahora, los trabajadores y las trabajadoras de ANSES están regulados por un sistema que analiza su productividad y tienen tiempos estimados para la atención de cada persona. Entonces, lo que falta son políticas públicas que den realmente que sea un paraguas contenedor de todo lo que hoy el Estado tiene. ¿Qué propone ATE al respecto? Primero, que el ingreso de todo el personal al Estado sea a través de los concursos públicos. Que eso es lo que nos va a garantizar justamente de que no haya ciertos ingresos indebidos. Y después que el Estado hoy se tiene que sentar a evaluar qué es lo que necesita la gente. Hoy va a contramano, hoy los trabajadores le estamos exigiendo que frene con los despidos, con las amenazas, con la persecución, con la demonización. Pero ¿cómo pensás vos que se puede hacer más eficiente? Y la verdad que creo que se necesita una instancia abierta de diálogo donde todas las partes podamos aportar. Yo creo que hoy nadie tiene la receta para saber cómo se soluciona esto. Porque esto no es de ahora, sí está claro que no es acá. El Estado fue ineficiente siempre. Pero ¿cómo según tu visión? Pero el Estado es ineficiente por las definiciones políticas que toman los gobernantes. Sí, por eso. Nosotros los trabajadores y trabajadoras ejecutamos las políticas públicas que se definen. Pero ustedes no tienen potestad para proponer, para decir, miren, nosotros hemos hecho infinidad de propuestas. ¿Qué pasa con esas propuestas? Y quedan en una mesa que no terminan de avanzar. Porque hace mucho tiempo que nos vienen poniendo como prioridad la discusión económica, netamente. Porque peleamos y tenemos que forzar que salgan las paritarias y en el medio nos van quedando, y te lo digo, yo no me siento en las discusiones paritarias nacionales, sí me siento en las discusiones paritarias de los municipios. Y venimos reclamando esto. La agenda de trabajo hace mucho tiempo es ver cómo llegamos a un incremento salarial. Nos olvidamos de los estatutos, y tenés que ir dejando de se retrasan las recategorizaciones, la formación. Te pregunto desde el desconocimiento, porque es función de ustedes, por supuesto, defender al empleado y mejorar su calidad de trabajo. Y está bien eso.
Ahora digo, no es potestad de ustedes, te pregunto desde el desconocimiento, no es potestad de ustedes para decir, miren, hemos hecho o vemos, porque ustedes lo ven a la diaria del funcionamiento de una entidad pública, y decir, podemos ser más eficientes si hacemos esto. Digo, proponer un área para que sea más eficiente, ¿lo pueden hacer o no les corresponde? Hemos hecho propuestas, hemos hecho infinidad de propuestas. Las definiciones las terminan tomando unos pocos. ATE eleva propuestas, las eleva a nivel nacional, las eleva a nivel provincial. Cuando se discute a nivel provincial el tema de salud, la unificación de las leyes, se realizan propuestas, lo realiza una mesa de análisis. O sea que digo, ¿se termina votando? ¿O en el Congreso todos los gobiernos ustedes han hecho propuestas? Hemos hecho infinidad de propuestas. O sea que no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de la política en general, digo, ¿no? Es una cuestión de los gobiernos y las decisiones que quieren tomar. Por eso, de la política en general. Cada gobierno que asume con un proyecto político económico y ninguno quiere hacer más eficiente el Estado. En algunos hemos tenido algunos resultados más positivos que en otros, pero nunca se ha dado una resolución definitiva. De hecho, hoy estamos discutiendo los 30.000 despidos, los 70.000 despidos en el Estado Nacional, cuando en el gobierno anterior habíamos firmado un acta paritaria a nivel nacional que hablaba de la incorporación de 30.000 personas a planta permanente, y eso no se cumplió. Entonces también estamos ante tampoco lo cumplió el gobierno anterior. Se liberaron, no lo cumplió. Claro. Por eso hoy tenemos la cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizados en el Estado que no pudieron acceder a su derecho a la estabilidad laboral. Pero bueno, a ver, este gobierno ni siquiera respeta la estabilidad laboral. Ahora, una garantía constitucional. Pero para ustedes el Estado no está sobredimensionado. No, en el Estado faltan políticas públicas. Bien. No sobran trabajadores, faltan políticas públicas. Bien. El Estado no es la casta. Insisto, vienen a buscar una solución económica en el sector de trabajadores y trabajadoras empobrecidos. El 70% de los trabajadores estatales están bajo la línea de pobreza. ¿Y la posición de ustedes con la cantidad de empleados en negro que hay? ¿Qué hacen? Nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo, no solo en el Estado Nacional, las 3 áreas estatales, nacionales, provinciales. Y porque esa es una evasión también fiscal. Sí, contratar y no emplear. Y son cargas sociales que no se aportan. No tenés ni aportes el Estado es cómplice. Totalmente. El Estado es cómplice. El Estado es el mayor precarizador que tenemos. Claro. El Estado es el que sale a perseguir las entidades privadas exigiéndole y no es el que lo garantiza. Y no lo garantiza. Claro. Digo, las cargas sociales no se aportan, no hay mutual, no hay cobertura. El Estado es el mayor precarizador. Yendo al caso concreto, porque mencionaba la cuestión de discapacidad, pongamos el ejemplo de una familia que está en una situación de un hijo o hija con discapacidad, ¿qué va a dejar de percibir o en qué se ve afectado, por ejemplo, el hecho de estos recortes en esa área particular? En los tiempos, principalmente. Si antes, lento, exactamente, particularmente la compañera que ha sido despedida hace 15 minutos es una compañera trabajadora social, formada y quien hace la evaluación de los expedientes. O sea, ya hay una persona menos que dispuesta a evaluar expediente para certificar el acceso al derecho sobre las pensiones de discapacidad. Ya hay familias que van a... O sea, por eso lo que necesitamos es que se entienda esto. No es solo el trabajador o la trabajadora, que es gravísimo. No solo son las políticas públicas, sino es la sociedad en sí misma. ¿Cómo se ve afectada con esto? ¿Cuál es el monto que percibe una persona? No, la verdad que no sabría debe decir, ser en el caso particular. Por ejemplo, pacientes electrodependientes que están exentos de la luz, por ejemplo, en EPEC. Los tipos de discapacidad. Claro, se van, al menos lo que conozco, en ese punto. Debe ser cada caso particular. Sí, aparte, o sea, no hay un monto fijo para... Me parece. Sino que cada caso en particular tiene su... Está bien. El acceso a eso no es solo el monto que se percibe por mes, sino que después es poder hacer el trámite en las mutuales correspondientes, para poder acceder a las terapias, a los transportes, que es otro... Bueno, todo burocracia. No lo reconocen. Sí, ahí van los recursos de amparo, que después los amparos te los terminan dando, pero para eso tenés que ir a un abogado que te lo haga, pagarle. Ante eso, ¿qué decimos? Necesitamos un Estado más ágil, más eficiente. Se hace con personas. Hoy no está esta sociedad preparada para la permanente tecnologización. A nosotros nos cayó en pandemia el hecho de tener que adaptarnos a un sistema de trabajo que lo veíamos venir de acá 15, 20 años.
No, pero además, no nos olvidemos cuando el ANSES largó, ahora se hace todo por internet. Sí. Pobres Uy, la veteranos. cantidad de gente que quedó Ni fuera idea. sin Pero tremendo saber. fue hasta el día de hoy. Sí. Imagínense Sí. trasladar ese sistema PAMI. Bueno, claro. Con personas No, que... no. Claro, No. mucho peor todavía. No. ¿Qué consideras? Porque me da la impresión que desde el gobierno se piensa o se dice, bueno, los que salen, se caen del sistema público, en este caso esta gente que lamentablemente ha sido despedida, bueno, buscar otro trabajo, otra posibilidad, pero ¿qué piensas que puede hacer alguien que pierde el trabajo y que a lo mejor está en una edad que ya los estudios universitarios los dejó? O Hay que, empleados con más de 30 años de claro, de antigüedad. Bueno, pero ¿no hay indemnizaciones en esos casos? No, porque ellos lo basan en cesantías de contrato. Bueno, en un Digo, caso de la un pre- contrato, la pero digo, pre- ni no empleado... la planta permanente. Sí, la sí. planta permanente es un momento de discusión. El tema es que a lo tenés mejor si que- alguien de muchos años, no sé si les conviene despedirlo, porque tenés que... Pero aparte Sí, pero viste estamos... que hay pagar- estudios de No, más bueno, de pero si ella dice que, Son que dos los golpes despidos diferentes, ¿eh? son aleatorios, le puede tocar Sí, te uno de puede 30 tocar, como sí. uno de 2. Tenés que entrar en un proceso de judicializarlo, Que pero lleva son, tiempo. son dos estructuras diferentes. O sea, primero es el golpe emocional de No, una bueno, sí, persona ni hablar de eso. que se queda sin su fuente de Sí. trabajo, con 2 o con 30 años. Tenemos casos de compañeros que están esperando, que han sido despedidos ya anteriormente, reincorporados, y hoy están nuevamente a la espera de en qué momento se les cierra el sistema. Y después judicializarlo en aquellos que sean planta permanente para recibir una indemnización No, sí, que hoy es no te todo, salva sí. Son la vida. 6 años más tenés que esperar, mínimo. Por lo menos, ¿eh? Entonces, ante eso, y yo ayer pensaba justamente en esto, digo, son 70.000 personas que van a dejar de consumir en la microeconomía, que si tienen alguien que les cuide a sus niños o niñas, van a Ah, sí, tener bueno, que claro. recibir. Recortan. Empezá a Esto es descansar. una cadena. actividades, Claro. todo. Esto es sí. una cadena que No, y lejos está si de tenés salvar la prepaga, si es economía. colegio... Bueno, ni hablar. No, por eso digo, privado, sí, empezá claro. a ir para abajo y Sí, hace una cascada, ¿sí? se siente todo. Y después ayer un compañero lo decía en esto de que estábamos en alerta de compañeros y compañeras que estuviesen atentos a lo que viene pasando en los sectores de trabajo, y un compañero decía el tener que estar diciendo todo lo que se le pone al Estado, porque quienes estamos en el Estado más de una vez tenemos que atender situaciones que no son un papel. Discapacidad sobre todo son situaciones tremendas, familias que llegan con angustia sin saber qué hacer. No es solamente un Sí, sí, trámite sí, sí. administrativo. Y ponerle tanto al Estado y que de repente seas un parte de un listado es tremendo. Y después hoy, no sé qué segmento de la economía está en alza como para decir, bueno, apuntamos a buscar trabajo acá. No, por supuesto. Eso No que es el pensaba, comercio, no es la claro. industria. ¿Qué hace Todavía toda eso, esa si gente? llega algún día, todavía eso no se dio. Claro, eso yo pensaba. ¿Qué hace esa gente que de un día para el otro se queda sin trabajo? ¿A dónde ¿Qué vas hace? a buscar trabajo hoy? Digo, el sector privado Y mientras tanto. está en la misma situación, Sí. no se conoce. Difícil que te tomen, No, y si te claro. tomen, ¿quién te va a tomar en blanco, digamos? Y hay que gente te que pague tiene los aportes y todo. una edad más grande, porque además más difícil también, mientras más grande sos, más difícil No, encontrar peor. trabajo. No sé, digo, Digo, ¿qué? claramente no estamos recibiendo la respuesta que este gobierno dijo que iba a traer en cuanto asumiera. Hoy va por el camino contrario. Esto más o No menos, sé. perdón, del círculo que conoces y digamos dentro de ATE. ¿Qué porcentaje, no sé si qué porcentaje, pero muchos votaron a Milei? Y estamos en una ciudad donde Milei No, sacó porque un digo, 75% Milei de lo que, votos. lo que lo dijo en campaña y demás, más o menos Lo lo está está cumpliendo. aplicando. Digo, entonces, por ahí el trabajador estatal que haría un cambio y demás, a lo mejor iba a ser víctima de la motosierra o de la licuadora o lo que sea, y seguramente en gran porcentaje le han dado su voto. Y sí. Sí, a ver, en algún momento creo que a todos nos pasó, a quienes no estamos de acuerdo con este gobierno, fue la situación de enojo, pero cuando lo analizás fríamente también tenemos que entender que no estaban todas las condiciones dadas en el gobierno anterior. Para nada. Y que había una suerte de enojo generalizado, pero que claramente tomó el camino contrario. Yo en esto siempre lo insisto, digo, abrimos la peor de las puertas. Creo que veníamos de estar mal. Digo, la pobreza en Argentina viene siendo Sí, crece con cada estructural y gestión. Sí, en eso, sistemática. claro, Venimos los trabajadores estatales estando precarizados hace mucho tiempo. Digo, pero después sí había alternativas, pero creo que abrimos la peor de las puertas. Y no solo en materia de trabajo. Lo estamos viendo con el 24 de marzo.
Digo, Sí, el 8M. un gobierno que Sí. sigue insistiendo en negar lo que pasó. Digo, después podemos discutir quién está de acuerdo y quién no. Ahora hay madres y abuelas que siguen buscando a sus hijos y a sus nietos. Eso es indiscutible. Y hay un Estado que se puso del lado de la represión hacia sus propios ciudadanos. O sea, ahí no podemos discutir nada. Y después, a las mujeres y a las diversidades nos viene atacando desde el día cero. Digo, el 8 de marzo fue una demostración de que somos un movimiento que no va a ceder tan fácil, más allá de que este gobierno no le interese o nos siga mirando en minoría. Digo, abrimos la peor de las puertas en ese sentido. Y ya que estamos hablando del presidente y del gobierno, quiero invitarlos a escuchar lo que ayer en un foro empresarial dijo sobre la educación pública. El presidente ayer dijo que la educación pública está haciendo muchísimo daño al cerebro de la gente, porque está lavando el cerebro de la gente, pero lo escuchamos. Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Digo, y para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard. Eso sí, al barbudo sí lo conocen. Al barbudo alemán, digamos, a ese empobrecedor de Marx, a ese sí lo conocen. Con su Sí, forma, sí, con su forma de decir se ven las penumbras cosas. por pedido, dicen pedido expreso del presidente, que estaba ahí medio viste que se ve oscuro la Sí, imagen. se ve oscuro. Sí, sin encender las luces. Ah, él pidió Sí, de esa manera. Sí, tengo entendido que sí. De hecho, Cristina Pérez, la mujer del ministro Petri, lo presentó no de esa manera, pero bueno, dio a entender con algo así como, no sé, en esta atmósfera, una cosa de eso. Al margen de eso que es de color, yo creo que si algo... Después podemos discutir si la educación pública tiene que mejorarse, que yo creo que como todo tiene un sistema que tiene que ser perfectible de mejora, pero si algo nos ha caracterizado los argentinos, a diferencia de uno, lo digo porque conozco, pasa en Chile o pasa en otros países que estudiar cuesta muchísimo y el que no puede tiene que endeudarse para hacerlo. El hecho de educación pública, laica y gratuita al argentino le ha dado un concepto que creo que ha caído un poco en desuso, pero esto de la movilidad social ascendente se explica por ahí, porque incluso hasta casos que uno conoce de primera mano, cuántos que han venido de la zona de Río Cuarto a estudiar sin posibilidades o apenas pudiéndose pagar La el única alojamiento, forma. Sí. en tiempos donde la Argentina era mucho más previsible y podías pagar un alquiler. Y bueno, y terminabas tu carrera, te recibías y comenzabas un camino en la vida profesional, donde sea. Y, lo que hicimos la mayoría. Claro, y eso hace que a lo mejor los hijos de esas personas a futuro tengan también una mejora y puedan salir y que superen a sus padres y que haya generaciones de profesionales primeras y segundas y hasta terceras y así de manera sucesiva. No estoy de acuerdo con lo que dice el presidente ahí porque yo creo que la educación pública, insisto, después lo puedo mejorar lo que sea, pero te da posibilidades que en otros lugares no. Y no sé hasta qué punto esta doctrina. Uno tiene un montón de cátedras dentro de una todas carrera. maneras, yo no creo que la discusión sea el beneficio de la educación pública. Me parece que eso no lo puede desconocer nadie. Y no creo tampoco que a nadie se le ocurra privatizar la educación pública. Creo que no va a tener consenso absolutamente nadie eso, ¿no? A mí me parece que la mención puntual es a lo que ocurrió en los últimos 10 años, ¿no? En donde uno podía ver en los colegios que en determinadas situaciones sí había una baja de línea ideológica importante, en consulta con los padres, ¿no? Entonces, inclusive el enojo de los padres era ese casualmente, no decir, che, yo no mando a mi hijo al colegio para que le digan para que tengan que izar la bandera de Cuba, como ocurrió en el norte, o todos vestidos de camisa roja en honor al Che. Esas son las cosas que hacen daño. Pero esos son casos puntuales. Sí, pero fueron un montón. Bueno, pero si vamos a lo mismo, no hay una cuestión generalizada dentro de la educación. En el mismo ejemplo, Milei fue a su colegio, el Cardenal Copelo, y bajó una línea absoluta.
¿Qué cosa? Cuando Milei fue a su colegio, al colegio Cardenal Copelo, Claro, pero es una... hizo lo mismo. No, no es lo mismo. Sí, porque no. bajó línea política de su Está bien, idea política, pero lo pará. hizo en un colegio. De hecho, lo está haciendo en esa nota. Bueno, pero ahí lo hace en un foro con el Pero Círculo escúchame, Rojo, pero con no es grandes lo mismo, empresarios. porque él es su pensamiento y vos lo escuchaste una vez y si querés lo tomás o no lo tomás. Pero es el presidente. Pero no significa que lo que diga el presidente va a tener razón siempre. Y bueno, pero es una figura Lo importante. distinto es cuando vos vas a educarte a un chico que no tiene uso de razón y le querés imponer cosas. Eso es distinto, ¿no? Porque estos pibes del colegio donde hablaba tienen uso de razón y habrán dicho no me interesa lo que dijo o sí me interesa lo que dijo. No, ahí habló en un foro de empresarios. Cuando habló con los pibes... hago mención a lo que dijiste vos en ese colegio y es verdad, el tipo bajó su línea, pero digo, eran adolescentes con uso de razón, con raciocinio, y fue ese, no es que va todos los días o una vez por mes a hablar de eso. Obvio. Bueno, distinto es el colegio cuando vos te encontrás con determinadas situaciones en donde se baja línea. Hemos visto profesores hablando mal de... ¿Te acuerdas cuando decían, ¿por qué Macri a vos una profesora? Sí, Bueno, sí, está mal. Eso es distinto. Eso está mal. Pero bueno, yo creo que eso es lo que molesta y nos molesta a todos. Para mí en lo que hace referencia... Más esa idea o cualquier otra idea. Sí, por los ejemplos que cita ahí el presidente hace referencia a la educación universitaria y da el ejemplo de económicas de la UBA, que es más marxista que... Pero de la UBA también es Diego Giacomini y es... que era amigo y socio de Milei, que han escrito libros juntos, y es de la escuela austríaca. Y es también de la universidad pública. Pero eso no nos tiene que molestar, porque esa es la idea de él. Digo, el tipo no es su idea y dice a partir de ahora voy a cambiar esto. Él da el ejemplo, como decir, bueno, en económicas de la UBA no conocen a Murray Rothbard y conocen a von Mises y conocen al barbudo alemán empobrecedor de Marx. Pero bueno, a eso me refiero. Distinto es que vos digas tu opinión y que todo continúe como está, a que vos digas tu opinión y lo quieras cambiar. Bueno, pero en la misma UBA, que puede ser marxista, donde salió Kicillof, por ejemplo, está Diego Giacomini, que era el amigo y ex socio de Milei, que es de la escuela austríaca y da clases en la UBA. Entonces, por eso que la libertad de cátedra, vos querés ir y me gustaría ir con un profe que es liberal, o me gustaría ir con un profe marxista porque soy filo comunista. Entonces, creo que esa amplitud... Pero ¿a dónde? No entiendo a dónde vas, porque digo, eso fue un comentario de él. Distinta es perdón, Mariano. No, pero distinto es la bajada de línea en forma metodológica. Y en forma, sí, no me va a decir que no es metodológica porque ocurrió en todos los colegios. Los programas educativos tienen una planificación aprobada. Pero es que él hace referencia a eso, me parece. No a la educación pública como educación pública en sí, que todos sabemos y reconocemos bueno, pero de que es volvemos a lo necesaria. mismo. Esos son casos de... No, pero no fueron uno. Bueno, pero por otro lado hay otros casos. Mira, yo doy clase en una escuela pública y el director a principio de año en la plenaria vino y nos dijo a todos los profesores, por favor, sean ecuánimes en las aulas, traten expliquen la situación, o sea, de que existe lo otro, pero te quiere decir que existe esto también. Por supuesto que existe, pero también existe el otro. Claro, pero no por eso puede decir que la educación lava el cerebro. Para no es cuestión de pero porque son casos puntuales. Para mí hace referencia a la educación universitaria. Claramente, cuando da estos ejemplos, ¿no? Y después, qué sé yo, las universidades yo creo que no son lavado de cerebro, sino que son caldo de cultivo de ideas, de derecha, de izquierda, de centro. Pasa que yo creo que el presidente tiene una fijación con lo que no es liberal o con lo que no es libertario, es todo rojo, zurdo, comunista, por más que no lo sea, y si lo sea no tiene nada de malo, pero que creo que generalizan en poner chicos, todo no podemos desconocer. Pero no hablamos, Marian, de chicos de 8, 9, 10 años, no, estamos hablando de universitarios. Bueno, no podemos desconocer que en las universidades es sesgada la educación. Sí, no lo podemos no reconocer. Nació la Franja Morada y la Franja Morada tuvo... Pero no importa quién haya nacido, no me importa a mí eso. Y los cuadros políticos de prestigio nacieron de las universidades. Pero no me importa eso. Lo que yo quiero es que si yo llevo un hijo a la universidad, es que a mi hijo nadie le diga de qué es lo que está bien y lo que está mal. Esa no es función del docente, esa es función mía como papá, decirle para lo que está bien y lo que está mal. Lo que tiene que hacer la universidad y los colegios es educar, es darle las herramientas para que el chico tenga un pensamiento libre. Ahora, si yo estoy sentado en un aula y a mí el profesor me dice, porque Macri fue esto, o salgo al patio en la universidad y veo una gigantografía de Macri con el cartel que dice Macri gato,
¿Por qué me lo tengo que fumar a eso si yo no pienso de esa manera? Bueno, pero eso no Entonces, está bien. A mí, y eso bueno, pero para todos, eso no está creo bien, que no, coincidimos todos, pero se sigue haciendo. Sí, se sigue haciendo. Pero Bueno, como en entonces, todos los ámbitos que hay no en gente que no hace las todo. cosas Pero, bien. se hace desde todas las perspectivas políticas. Perdón, yo nunca Claro. escuché, yo nunca vi una gigantografía de Cristina Estamos, Fernández o no una sabemos, porque no conocemos nunca la lo que pasa en vi. todas las- ¿Vos la viste Bueno, a esa? Pero ¿Vos viste estamos la de hablando Macri? de que tenemos un presidente Bueno, de ¿las que, otras la viste? de que No. gritaba zurdos de mierda en la TV cuando hacía su campaña. Bueno, y también teníamos a Eve Bonafini Digo, cuando decía hay que probar las pistolas Taser con y la hija de aparte, Macri. si- ¿O no nos olvidamos de si eso? hoy Milei Está mal, lo que ¿quién va- hace- quién va a Bueno, pero justificar entonces, esas son cosas que no tienen que ver con la educación. Yo creo que hay un Son contrasentido momentos- de lo que hoy plantea el presidente, porque está hablando de un supuesto lavado de cabeza en una sociedad que lo eligió a él como presidente. Entonces, digo, Pero- claramente pero es que no, pero hay dos cosas que son y ahora, distintas. después de subestimar, A mí nosotros me parece que sí claramente ocurrieron esas necesitamos cosas en los necesitamos colegios una y sí educación ocurren en la formadora. universidad, y me parece que eso no debería existir más. Aparte, uno en la No. universidad está libre a ver, un centro de estudiantes. Yo quiero participar a full y me quiero involucrar. Después te que no, yo quiero ir a sentarme, escuchar al profesor, rendir el final, el Pero parcial, vos el querés final, escuchar a un y profesor sacar que la te materia. diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Es que no sé si todos te No, adoctrinan. no, que para mí no Sí, todo, ¿no? hay un Pasa es montón. la, es la Hay un generalización Hay un montón de de lo alumnos que no pueden decir cuál es su ideología política porque los profes no los aprueban. Hay un montón de casos. y han Montón denunciado de esos casos en las Sí, andá a denunciar vos a la universidad a ver cómo te va. Yo la verdad que nunca he escuchado de ese Bueno, tipo yo de sí lo he casos. escuchado mucho por mis hijos. Entonces, es muy difícil cuando vos estás en un ámbito de estudio en donde no te No, interesa pero eso la sí. manera de pensar del resto, vos querés estudiar para recibirte, pero te tenés que fumar. Che, ojo, hoy no venga nadie, tenemos que movilizarnos en contra de tal. ¿Y por qué me tengo que movilizar yo si no pienso igual que ustedes? Si no te vas a movilizar, ojo, guarda, porque el profe te está mirando. Eso se sabe, eso no es nuevo. La verdad que si te digo que sí o que no, te mentiría porque Bueno, no sé. si existe, yo te digo no que está sí bien. porque me lo han contado Si alumnos. existe no está bien, pero no hay que generalizar porque hay un montón. Nadie generaliza. Y bueno, pero claro, pero hay estás que diciendo- reconocer que hay casos de eso. No, sí. Bueno, si ¿y está- qué si se hace con existe, esos no está casos? bien. No se hizo nada. Entonces, si Se vos nos no te haces nada, te da la permeabilidad de seguir haciéndolo. Y no está bueno eso. Yo como papá que no está bien. no tengo por qué fumarme que un profesor le diga a mi hijo que porque viene en Se una nos acaba el camioneta, tiempo. es un oligarca. Lo hemos visto y lo hemos escuchado. Bueno, esas son las cosas que no se deben, ni en este gobierno ni en ninguno, no deberían haber existido nunca. Pero sin no embargo coincidimos existieron, en que se está lavando promovieron el desde el cerebro. Estado, y se dejaron ir. Vos sos docente. ¿Qué cosa hay que cambiar de la docencia? ¿Por qué los profesores no tienen más autoridad? Bueno, sí, o sea, Ah, acaba el tiempo, bueno, por eso no puede. Pero eso es parte de la política también, ¿eh? Y la sociedad. Sí, pero es parte Toda, de una la bajada de sociedad línea toda. política, che, a los alumnos no lo jodan. Igual la Tenemos verdad que que- defiendo a los docentes, defiendo la educación pública. Yo La verdad que no he también, visto, por supuesto soy que sí. cercana a quienes conducen gremios docentes y la verdad que nunca he visto situaciones de este tipo. No, yo doy clases hace 20 años también y nunca ha pasado. Que se haya Pero lo presionado hemos ni visto, alumno ni a digo, ¿no? docente. Pero no, pero bueno, Lo hemos puede visto. seguramente pasar. Gracias, Rafaela. No, gracias por el espacio. por venir acá y por ayudarnos a reflexionar sobre estos temas. Gracias a ustedes. Pausa.